Bien. Toulouse, 27 de febrero de 1989, Valérie Tarot, de 21 años, fue encontrada muerta en su casa. La escena que se desarrolló ante los ojos de la policía fue espeluznante por su crueldad. Valérie yacía en la cama, vestida con un albornoz, las muñecas atadas con un cordón de zapato y un pañuelo en la boca a modo de mordaza. Estaba empapada en la sangre que emanaba de su garganta. El suelo de la habitación estaba cubierto de la ropa interior de la chica. Rasgada por la mitad, presentaba una herida evidente, una marca de estrangulamiento en el cuello. La autopsia dio aún más que pensar a la policía. Se encontraron 2 pañuelos en la garganta de Valérie y los resultados del examen toxicológico demostraron que había estado bajo los efectos de algunas sustancias. Eran tantas que ella sola podría haber causado su muerte. Además, unos días antes, un trabajador del edificio en el que vivía la chica encontró la mochila de Valérie en la basura. Al lado estaban sus documentos, un vaso lleno de colillas a modo de cenicero, zapatos, las llaves del apartamento y una lámpara de mesilla manchada de sangre. Reuniendo toda esta información, los investigadores llegaron a la conclusión de que la chica había abandonado voluntariamente esta vida. El caso quedó cerrado. Por supuesto, tal conclusión no satisfizo a los familiares de Valérie, que intentaron sin éxito persuadir a la policía para que investigara el caso como un asesinato. 7 meses después, unos excursionistas que iban por el sendero de Bonrepa descubrieron el cuerpo sin vida de una chica de 19 años. Estaba completamente desnuda, salvo por los calcetines. Se trataba efectivamente de una chica que llevaba 2 días desaparecida. La autopsia reveló que la chica murió por estrangulamiento. Sin embargo, antes de su muerte, había sido agredida sexualmente por vía anal y vaginal con un objeto, al parecer un bate de béisbol. Además, el forense encontró un desgarro en el vaso, lo que indicaba un golpe muy fuerte en el abdomen, como una patada. La policía inició una investigación, pero los investigadores no encontraron ninguna pista significativa. Y por supuesto, a nadie se le ocurrió establecer una conexión entre los 2 casos. Pasaron 7 años, y era la mañana del 11 de febrero de A las 9 de la mañana, los bomberos entraron en un apartamento de un edificio de varios pisos situado en la 4ª planta de Toulouse. En el interior, descubrieron el cuerpo sin vida y carbonizado de una mujer de 29 años llamada Martine Mathias. Martine estaba tumbada boca abajo en la cama. En el suelo había un cargador de una pistola automática y en el cuarto de baño un sujetador manchado de sangre y desgarrado. La bañera y la alfombra estaban manchadas de sangre y también había una bombilla en el suelo que había sido desenroscada. Los bomberos llegaron a la conclusión de que había 2 puntos de fuego, 2 claros conatos de incendio intencionado en el dormitorio y en el salón, cerca del sillón. El inspector de policía encargado de la investigación combinó todas estas pruebas y concluyó que la muerte de Martine se produjo como consecuencia de una decisión tomada por ella misma. 10 días después, el 22 de febrero de 1997, Emily Espès, de 21 años, entró en un bar de Toulouse. En el bar conoció a un chico agradable y atractivo llamado Patrice. Patrice tenía su propia forma de atraer a las chicas porque distribuía sustancias prohibidas a Emily y sus amigas. Patrice y Emily pasaron juntos el resto del día y la mañana siguiente. Por la noche, el joven planeaba ir a un concierto e invitó a Emily a acompañarle. Ella aceptó.
Sin embargo, antes del concierto se reunieron con Eve, la amiga de Patrice con la que vivía desde hacía algún tiempo. El grupo de jóvenes cenaron juntos y tomaron algunas copas. Después, Patrice y Emily subieron al coche de Patrice y se dirigieron al concierto, al que llegaron sobre la 1:30 de la madrugada. Hacia las 2 de la madrugada, Emily le pidió a su nuevo conocido que la llevara a casa. La chica ni siquiera había podido sentarse en el coche cuando se quedó dormida de inmediato. Cuando despertó, ya estaba tumbada en el asiento trasero del coche. Al abrir los ojos, Emily se asombró al ver a Patrice encima de ella con los ojos desorbitados, asfixiándola. Emily intentó resistirse, gritó, arañó a Patrice e intentó arrancarle el pelo. Él la mandó callar y le golpeó la cara varias veces, tras lo cual Emily perdió el conocimiento. Unos minutos después, se despertó sin bragas. Debió de intentar violarla. Emily pensó que probablemente no sobreviviría y decidió hablar con él, intentando mantener la calma y aliviar la tensión. Le repitió que lo entendía todo, que esas cosas pasan cuando alguien bebe demasiado, que todo estaba bien y que no le diría nada a nadie. Patrice paró el coche y le pidió que le complaciera. Emily se negó. Entonces él se trasladó con ella al asiento trasero, continuó desnudándola y volvió a violarla. Emily siguió hablando con él, minimizando el daño que le había causado. De repente, Patrice rompió a llorar y dijo que se arrepentía de lo que había hecho. Emily calma a su agresor y le habla en voz baja porque su único pensamiento es salir viva de esta pesadilla. Consigue calmar a Patrice y se fueron a casa de Eve, una amiga donde se alojaba Patrice. Se tumbaron a dormir juntos en una cama. Al día siguiente, incluso Nora, la novia de Eve, se horrorizó cuando vio los moratones en la cara de Emily. Ella les explicó que había sido atacada por un tipo en el concierto. No le vio la cara porque estaba cubierta por una capucha. Emily mintió para proteger a Patrice, pero sobre todo para protegerse a sí misma. Después de todo, todavía estaba en estado de shock y profundamente conmocionada. Quizás no era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo, como si su alma se hubiera desprendido de su cuerpo. Patrice se despertó y también fue a la cocina. Confirmó la historia de Emily. Sí, era un tipo encapuchado. Por desgracia, no había posibilidad de atraparlo. En cualquier caso, Nora llevó a Emily al hospital. Los médicos encontraron signos de estrangulamiento en el cuello de la chica. Además, tenía varias heridas en la cara. En el hospital, Emily se sintió por fin más segura. Decidió contar la verdad sobre lo que realmente había pasado, que Patrice la había atacado. Sin embargo, él sospechaba que Emily podría confesarlo todo, por lo que ya había desaparecido. Ahora, después de que una de las víctimas de Patrice sobreviviera, la policía empieza por fin a buscarle. Estará fugada durante 3 meses. El 14 de junio de 1997, en una fiesta rural, Patrice, que ahora se hace llamar Frank, conoce a Marie Norman, de 35 años. Vivía en un chalet de un pueblecito situado más abajo de Ford. Marie se compadeció del joven que se quejaba de no tener dónde alojarse y le ofreció vivir con ella a cambio de hacer algunas tareas domésticas. Así fue como Marie y Frank vivieron juntos varios días. Durante el día, él trabajaba en el jardín, arreglaba cosas y por la noche cenaban juntos, charlaban y fumaban. El 19 de junio, Marie y Frank se lo pasaron en grande. Marie consiguió un nuevo trabajo en un santuario de lobos en Orlu, así que organizó una cena de celebración. Bebieron mucho y fumaron cannabis. Obviamente, ambos estaban de buen humor y Frank, es decir, Patrice, intentó besar a Marie, pero estaba claro que ella no estaba preparada para ello y se fue al dormitorio, tratando de evitar una situación desagradable. Sin embargo, el hombre la siguió hasta la habitación, la agarró por la cabeza y la golpeó contra la pared. Utilizó una amoladora angular para quitar la capa superior de los muebles de madera que tenían manchas de sangre. El asesino quemó las sábanas y la ropa de Marie en el jardín, después envolvió el cuerpo de la víctima en una manta
Cavó un hoyo en el jardín y enterró a Marie en su propio jardín la noche siguiente. Antes de abandonar el chalet, robó 5.000 francos en metálico y algunos objetos de valor que podrían venderse, entre ellos el molinillo angular. Y en un intento de desviar las sospechas de sí mismo, dejó una nota sobre la mesa. Marie, no sé dónde estás, he terminado mi trabajo y me voy. El 20 de junio de 1997, Patrice conducía el coche de Marie y se dirigía a España. Pocos días después, ya estaba en Alicante, España. Allí conoció a 2 chicas francesas, Isabelle y Valérie. Los jóvenes se hicieron amigos rápidamente y pasaron varios días juntos, tomando el sol en la playa, comiendo juntos y dando paseos. Patrice continuó su viaje visitando Alemania y Bélgica, antes de llegar a París el 1 de septiembre de 1997. Por supuesto, llamó a Isabelle y Valérie y esa misma noche acordaron cenar juntos en un restaurante. Las chicas se alegraron de volver a ver a su nuevo amigo. Pero Patrice les explicó su situación. Le habían robado el coche y todo su dinero. Pidió a las chicas que le dejaran quedarse con ellas 2 días antes de marcharse. El 4 de septiembre de 1997, los vecinos del mismo edificio donde vivía Isabelle, de 31 años, se despertaron con una fuerte explosión. Resultó que la explosión se produjo tras un incendio que se había iniciado en el apartamento de la joven. Su cuerpo, parcialmente quemado, apareció tendido en la cama. Los quemadores de gas de la cocina estaban encendidos y el fuego se declaró cerca del cuarto de baño. Las heridas en el cuerpo de la víctima indicaban la increíble crueldad del asesino. Había sangre en el retrete y manaba sangre de su boca, nariz y ano, aparte de una zanahoria manchada de sangre cerca del colchón. La causa de la muerte fue la asfixia. Cuando los investigadores se enteraron de que Isabelle había dado cobijo a un hombre llamado Patrice, enseguida prestaron atención a este detalle porque la policía llevaba tiempo buscando a un tal Patrice. Porque aunque se presentaba con un nombre falso, muchos testigos habían visto su rostro y le habían reconocido por las fotografías presentadas por los investigadores. Cuando regresó a París a principios de septiembre, ya se le buscaba activamente. El 5 de septiembre de 1997, a las 17:10 horas, la policía entró en la casa donde Patrice se ocultaba. No se resistió a la detención. Como resultado, la detención de Patrice no recibió mucha atención. No ocupó grandes titulares. Cuando fue interrogado, Patrice cooperó voluntariamente. Confesó sus crímenes y los describió con todo detalle. Fue espeluznante porque los describió en tiempo presente, como si los reviviera. Tras esto, Patrice confesó haber matado a otras mujeres como Martin y Valérie Thériault. Solo después de que las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse como evidencia, ya conocido por los detectives. Como ya se sabe, en los casos de Martin Mathias y Valérie Thériault, los investigadores llegaron a la conclusión de que se habían quitado la vida. Sin embargo, resultó que Patrice conocía personalmente a todas las mujeres. Aunque Patrice colaboró con la investigación durante los interrogatorios y confesó rápidamente los asesinatos, los investigadores y posteriormente los psiquiatras se dieron cuenta de que, a la hora de hablar de los asesinatos, le resultaba mucho más difícil dar explicaciones. Las raíces de su comportamiento posiblemente se remontan a un suceso traumático que le ocurrió cuando tenía 13 años. Se escapó de casa y 2 chicos lo secuestraron. Lo drogaron con fuertes sustancias ilícitas y lo sometieron a malos tratos en un coche, tras lo cual lo abandonaron en el arcén de una carretera remota. Desde luego, esto no justifica lo que hizo después, pero nos brinda la oportunidad de comprenderle mejor. Fue a partir de los 14 años cuando empezó a beber en exceso y a consumir sustancias ilícitas. El problema fue que Patrick, a quien describían como encantador cuando estaba sobrio, cambió completamente bajo la influencia de algunas sustancias. Se volvió verdaderamente agresivo hasta el punto de que sus amigos que lo sabían le tenían miedo. Patrice Lévy cometió su primer ataque a una niña cuando solo tenía 17 años.
Conoció a la chica en una fiesta y al principio todo iba bien. Fueron a un parque donde Patrice intentó insinuarse a la niña, pero ella lo rechazó. Como ya puedes entender a estas alturas, los rechazos lo llevaron a una redada. El hombre empezó a estrangular a la niña, pero rápidamente se detuvo. Se disculpó y se la llevó a casa. Sin embargo, su modus operandi ya empezaba a despuntar. Fue acusado de 6 actos de violencia, 5 asesinatos y una tentativa de asesinato. A pesar de esto, Roland Alegre, el padre de Patrice, compareció ante el tribunal, subió al estrado de los testigos y miró a su hijo a los ojos, diciendo que a pesar de todo lo que había hecho, todavía lo amaba. La respuesta de Patrice fue: bueno, no te amo, te odio, debería haberte matado, como le dije a mamá. Entonces no habría causado tanto daño. Él mismo nunca pudo responder por qué mató. El 21 de febrero de 2002, Patrice Alegre fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 22 años. Ahora tiene 54 años y ya cumplió los 22 años perceptivos. Durante este tiempo entabló una relación con una psicóloga de Canadá que se mudó a Francia y se instaló más cerca de su amado en prisión. Seguramente Patrice quiere ver a la mujer y a su hija fuera de prisión. Solicitó la libertad anticipada, pero abandonó la idea debido a las conclusiones de los psiquiatras que creen que a pesar de todos sus esfuerzos no ha sido rehabilitado y el riesgo de recaída es extremadamente alto. Emily Estes, la única víctima superviviente del ataque de Patrice, que testificó contra su agresor ante el tribunal, falleció en 2006, 9 años después del incidente. Hasta aquí el capítulo de hoy en Killer, el caso del autoestopista asesino. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video.